Muy buenos días, hermanos, amigos, que el Señor os bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite una vez más de estar aquí preparando este culto, grabándolo para llevarlo a vuestros hogares por medio del canal de YouTube. Esperemos que estéis preparados y reposados ahí en ese lugar para dedicarle este tiempo al Señor. Vamos a tener un tiempo de preparación personal y van a sonar unas notas con la guitarra y así nosotros preparamos para empezar este culto y dedicárselo completamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, leemos el Salmo 93, que habla acerca de la magnificencia que Jehová se vistió. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa, eternamente, oh Señor. Y somos conscientes de esa magnificencia de nuestro Señor y de que Él es el poderoso, el gran yo soy, y a quien admirablemente debemos contemplar. Olas al hablar, quien contó la arena del mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como
amanecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Amén. Gracias al Señor que podemos contemplarle con los ojos espirituales de la fe. Vamos a tener una oración para poner en las manos del Señor todo este culto. Ahí en vuestros hogares pues vamos a dirigirnos al Señor y vamos a dedicar este tiempo plenamente a nuestro Señor y Salvador. Así que oremos todos. Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos permite de estar aquí. Sabemos que no podemos congregarnos con el resto de nuestros hermanos en la fe, pero sabemos, Señor, que por medio de este canal de YouTube podemos llevarles la predicación de tu palabra, la alabanza, Señor, la música. Y queremos, Señor, que sean ellos edificados por tu Espíritu, Señor, para que también se puedan sentir en familia y en congregación, Señor, con los demás. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has regalado por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por habernos escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sabemos y conocemos que te pertenecemos a ti plenamente. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar al trono de tu gracia confiadamente, sabiendo que no seremos desechados, porque nos presentamos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar. Gracias por permitirnos seguirte alabando y glorificando. Dios mío, te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra que trae tu siervo, Pastor Rubén, Señor. Te pedimos que bendigas las alabanzas y la música que está a cargo de Sandra y Gabriel, Señor. Bendice a Carla y a Andrés que están en los controles, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Padre, que te alaba en silencio también, Señor. A los que están ahí en lo más íntimo de su hogar, Señor. Bendícelos y derrama ricas y abundantes bendiciones sobre ellos. Señor, tenemos en mente y en nuestro pensamiento a los hermanos que están padeciendo enfermedades, a los hermanos, Señor, que tienen necesidades laborales, a los hermanos, Señor, que están pasando dificultades personales. Señor, seas tú con cada uno de ellos. Te pedimos que no les abandones, que no nos dejes, Señor, porque dependemos plenamente de ti, Señor, y por eso a ti corremos y nos refugiamos en tu presencia. Gracias por todo, Señor, y por la oportunidad otra vez, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por bendecirnos y cuidarnos en todo tiempo. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a dar las bienvenidas y parecerá un poco raro decir las bienvenidas porque estamos unos 6 personas aquí en el set de grabación, pero sabemos que vosotros estáis ahí en vuestros hogares, que estáis siguiendo el culto y vamos a dar la bienvenida a vosotros que estáis ahí siguiéndonos porque sabemos que estáis en congregación, que vuestra mente, que vuestro corazón está puesto también en este tiempo. Sabemos que no nos podemos ver ni tocar físicamente, pero estáis ahí y sabemos que estáis alabando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a decir, como decimos siempre, nuestro lema de iglesia, lo diremos ahí en vuestros hogares si estáis ahí: Dios os ama y nosotros hacemos lo posible. Y ese es el verdadero amor, ¿no? Que nos podamos seguir amando en esa presencia del Señor y aún en la distancia, seguirnos amando unos a otros. Como anuncios, vamos a tener algunos anuncios también. Recordaros que el día martes 4, tuvimos la inspección. Y gracias al Señor, pues esa primera inspección fue aprobada, así que tenemos el primer aprobado. El día 6, que fue el jueves, tuvimos la segunda inspección, que era acerca del sonido. Esta, pues, el resultado está a la espera aún, estamos pendientes de qué resultado nos vayan a dar, pero sigamos orando para que sea un resultado positivo y no tengamos necesidad de aplicar ningún cambio respecto al sonido de nuestra iglesia, de nuestro templo. Así que tened en mente esta respuesta, ¿no? Tenedla en oración para que pueda ser positiva y no tengamos necesidad de hacer nada más acerca de esto. Respecto a la vuelta a congregarnos en nuestro templo,
Deciros que el equipo de asistencia empezará a ponerse en contacto con cada uno de los hermanos para saber qué grupo empieza a congregarse primero. Y ellos mismos pues se encargarán de recordaros qué grupo os corresponde a cada uno. Y si alguno pues está despistado un poco, ponerse en contacto con nuestra hermana Sandra Luna, que ella también os dará más información y os aclarará muchas incógnitas que podéis tener, ¿vale? Pero recordaros esto, de que los hermanos pues estarán poniéndose en contacto y si Dios quiere, el día 23 de agosto pues posiblemente el primer grupo se pueda congregar ya, y si no, pues ya iremos comunicando, ¿no? Y también siempre os voy a leer textualmente lo que está escrito en nuestro boletín, que queremos ser respetuosos con todas las decisiones, así que aquellos hermanos que consideren que todavía no es el tiempo de reunirse, pueden seguir los cultos en directo desde nuestro canal de YouTube. Así que no os sintáis presionados por nada. Si vosotros consideráis personalmente que no es el tiempo adecuado para congregarse, vamos a entenderlo, lo comprendemos, y los hermanos que verdaderamente quieran congregarse, pues también tendrán la oportunidad de hacerlo. Así que no olvidéis estas noticias, estas informaciones, y teneos en oración unos con otros para que no falte nada, ¿vale? Así que el Señor os bendiga y sigamos con nuestro culto. La fuente de nuestra vida eterna, a ese Señor Todopoderoso es también al que le vamos a cantar, introduciendo también nuestra lectura congregacional. Antes de dar tiempo a nuestro tiempo de alabanza, vamos a tener una lectura congregacional que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40, también en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, y en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Así que si tenéis vuestro boletín en vuestro móvil, lo podéis buscar y leer juntamente esta lectura congregacional, o si no, como os he dicho al principio, buscarla en vuestras propias Biblias. La palabra del Señor dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios añada bendición a esta palabra y vamos a dar paso a nuestro tiempo de alabanza. Sí, y vamos a comenzar este tiempo de alabanza leyendo el Salmo 95. Vamos a leer los 3 primeros versículos que dicen así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y a ese Dios que es nuestra roca eterna, aquel que nos ha dado la salvación y sobre aquel que está cimentada en nuestra fe, a Él es a quien cantamos. Verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, eres justo y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Sí, y en esa roca eterna es que ponemos nuestra confianza, y ese es también nuestro glorioso Señor, que su nombre es digno de alabar. Es tú glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo
sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Sí, Señor, te adoramos, te alabamos, Señor, y delante de ti nos postramos, Padre Santo, en agradecimiento por todas las bondades que recibimos de ti, Señor. Renueva, Señor, nuestra mente, renueva, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a transitar por ese camino de santidad que tú has preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, Padre, a poder presentarnos delante de tu presencia, Señor, santificados, Padre Santo, para que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que digamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque tú lo has hecho posible por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que vino a este mundo a morir por nosotros, el justo por los pecadores. Gracias, Señor, porque nada podíamos hacer, Señor, porque lejos estábamos de ti, pero tú tuviste, Señor, en tu santa misericordia y gracia el arrastrarnos, Señor, hacia tu presencia. Y delante de ella queremos estar, Señor, y vivir. Ayúdanos, Señor, porque sabemos de que no es por nuestros méritos, sino por los tuyos. Te pedimos, Señor, que obres día a día en nuestras vidas y que, Señor, nos halles aprobados delante de ti en el día en que nos tengamos que presentar delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, y dejamos, Señor, este culto en tus manos, como ya lo hemos hecho desde el principio, Señor, para que tú obres, Señor, para que tú obres en la vida de nuestros hermanos, para que tú obres en aquellos que están en necesidad, Señor, para que tú obres en sanidad en aquellos que lo necesitan, Señor, en trabajo en aquellos que buscan también, Señor. Que tú en tu tiempo, Señor, y sabemos que es así, das a cada uno conforme a tu voluntad, Padre. Dejamos todo en tus manos y en tu presencia, Señor. Amén. Y es dulce estar en la presencia de nuestro Dios. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad. Y reconociendo que tú eres, Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de
reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical, cantando santo, santo, Señor. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mis hermanos, es que es un gozo de que nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios, tal y como nos dice Hebreos, se unen ya a lo que son esas alabanzas de millones y millones de ángeles, juntamente con la congregación de todos los redimidos que se reúnen delante de nuestro Dios. Y una de las bendiciones que tenemos, gracias en Cristo Jesús, es el sacerdocio universal de la Iglesia, el sacerdocio universal de todo creyente, que como sacerdotes podemos ministrar delante de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo todos juntos con una oración, dando la gratitud a nuestro Dios y presentando lo que es las necesidades de nuestra Iglesia, de nuestros hermanos y hermanas delante de nuestro Dios. Así que acompáñenme en una oración. Dios Trino, nos presentamos delante de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre, te bendecimos por ser nuestro Padre en Cristo Jesús, te bendecimos por habernos tú bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Padre, porque en Cristo Jesús tú nos escogiste para ser santos y sin mancha delante de ti. Te bendecimos, Padre nuestro, porque tú nos predestinaste en el amado. Oh, te bendecimos, nuestro Señor Jesucristo, porque en ti tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Te bendecimos, Padre Celestial, porque ha sido por tu único beneplácito de que tú nos has revelado este misterio de reunir en el fin de los tiempos todas las cosas en Cristo Jesús. Y gracias porque tu Iglesia, la unión de pueblos de toda tribu, lengua, raza y nación en Cristo Jesús, como un único pueblo, forma parte de este gran misterio de unirlo todo en Cristo. Te bendecimos por ello. Y te bendecimos, Señor, porque tú nos permitiste en tu providencia escuchar el Evangelio, la palabra de verdad, la palabra de nuestra salvación, y habiendo creído en él, te bendecimos, Espíritu Santo, porque tú eres el sello que sellaste nuestras vidas con una seguridad eterna de salvación, para poder tomar posesión de esa herencia que en Cristo Jesús nos has dado. Gracias te damos por esas maravillosas bendiciones de la salvación que tenemos, Señor, y de las cuales fuimos partícipes el día que tú nos llamaste por tu gracia en Cristo Jesús, y a él acudimos. Gracias te damos, Señor, porque somos tu pueblo. Gracias te damos, Dios nuestro, porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias porque sabemos que estamos bajo tu soberanía y porque sabemos que tu providencia lo controla y lo gobierna todo para el cumplimiento, Señor, de tus propósitos y de tu santa voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Y por ello, Señor, te damos gracias,
porque sabemos que las inspecciones que hemos tenido, Señor, en esta iglesia están bajo tu soberanía y el control de tu providencia. Gracias porque hemos pasado, Señor, la mayoría de inspecciones y la que todavía, Señor, estamos pendientes de resultados, Señor, en ti descansamos. Es el momento de saber, Señor, de estar quietos y saber que tú eres Dios. Y en ti descansamos, diciéndote que en todo, Señor, sea hecha tu voluntad. Porque sabemos que eso va a ser lo mejor, Señor. Gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y vas a seguir ayudándonos, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que no perdamos el foco como hijos e hijas tuyas, que no perdamos el foco como iglesia de Cristo Jesús, de proclamar las grandezas del Dios que tenemos, de proclamar y anunciar el Evangelio de salvación en Cristo Jesús, de ser ese pueblo santo, ese sacerdocio que te alaba y te da gloria y honra en todo tiempo. Señor, gracias te damos porque sabemos que hay hermanos, Señor, y hermanas que están mejorando de su situación, Señor. Gracias porque poco a poco tú los estás restableciendo, Señor, y te alabamos por ello. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que sabemos, Señor, que tienen familiares los cuales están pasando momentos difíciles. A raíz, Señor, de enfermedad. A raíz, Señor, de accidentes en su vida. O te pedimos, Señor, que tú seas el consuelo para ellos. Que tú que eres el Dios de misericordia, el Padre de toda consolación, o tú consueles sus vidas, Señor, de tal manera que por medio de esa consolación que reciben de ti, puedan ser ellos instrumentos de consolación a aquellos que se encuentran en cualquier tribulación y prueba. Sé bálsamo, Señor, para sus vidas. Señor, pensamos también en nuestro hermano Sergio Cocorin, que está lejos, Señor, pero sigue siendo nuestro hermano en Cristo. Pasó por el quirófano para ser operado, Señor. Gracias porque fue bien, pero bendícelo, Señor. Oramos por la hermana, Señor, de Dominique, que tú también estés con ella, Señor, que tú la bendigas. Pensamos en nuestra hermana Raquel, Señor, que el 27 tiene visita en el médico, Señor, que tú estés con ella, Señor, que le des ánimo, Señor, que le des fortaleza, así de la misma manera, Señor, por su hermana Eva Gómez. En tus manos las ponemos, Señor, y nos acordamos de ella. Oh Padre Celestial, hay tanto por pedir y hay tantas cosas que a veces se nos quedan, Señor, pero confiamos en que tú lo sabes y delante de ti lo ponemos, Señor. Señor, ponemos también que si es tu voluntad el 23 podamos reunirnos, Señor. Señor, gracias porque hay aquellos hermanos que tienen el deseo de reunirse. Gracias porque hay aquellos hermanos que consideran que todavía no es el tiempo. Pero sea como sea, Señor, seguimos siendo tu iglesia. Y sea aquí o congregados en casa, seguimos alabándote y dándote la gloria y la honra. Y por eso, Señor, te agradecemos. Ahora, Padre Celestial, te queremos pedir, Señor, que en todo sea hecha tu voluntad. Y que en todo, Señor, tú recibas la gloria, la honra y la alabanza. Señor, y como siempre oramos en el único nombre que nos ha sido dado, Señor. En el único nombre, Padre Celestial, que podemos acercarnos a ti, en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Salvador, que esperamos, Señor, que venga del cielo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, presentamos, Señor, esta oración delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, y ahora llegaría evidentemente el tiempo de la ofrenda, así que yo sé que cada uno de ustedes está guardando sus ofrendas en casa y que otros las están haciendo por medio de transferencia, y damos las gracias a nuestro Dios porque esto es un acto de madurez y de responsabilidad de nuestra iglesia. Pero después de esto vendría lo que es el mensaje de la palabra, mis hermanos, y me gustaría que tuvieran sus Biblias con ustedes. Y evidentemente no solamente con ustedes, sino abiertas también delante de ustedes, porque eso es importante. Y antes de pasar a la lectura de lo que es el texto, que hoy será el texto base para la exposición de lo que es el mensaje de hoy, déjenme que empiece diciéndoles, mis hermanos, que en las maratones o en las carreras de fondo, algo que es de tremenda importancia para los corredores es precisamente la perseverancia hacia la meta final.
Las carreras de fondo, las largas maratones, mis hermanos, tienen una gran cantidad de exigencia, no solamente física, sino también mental. Y una de las cosas que se requiere para esos corredores de fondos, precisamente que enfoquen lo que es su mente en la meta final y perseveren todo y las dificultades, perseveren todo y lo que es el cansancio, perseveren todo y lo que son las subidas y las bajadas, perseveren hacia la meta final. Perseveren en esa carrera de fondo para que al fin, sea en primera o en última posición, puedan cruzar la línea de meta. Y precisamente, mis hermanos, esa perseverancia deliberada es el tema de las palabras de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses y los versículos del 12 al 21. Así que tengan sus Biblias abiertas en Filipenses capítulo 3 y los versículos del 12 al 21. Y consideraremos las palabras de Pablo y consideraremos precisamente lo que es esa perseverancia deliberada del apóstol hacia la meta final. En concreto, esa perseverancia hacia lo que es la meta final de la consumación de su salvación. Así que vamos a leer este texto, Filipenses 3, empezando en el versículo 12. Eso es lo que la Escritura nos dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te pedimos, Señor, ahora que solamente la meditación de tu palabra sea agradable delante de ti y de edificación y perfección para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos, que en este texto que hemos leído, las palabras del apóstol Pablo se centran en el tema de la perseverancia hacia la meta final. La perseverancia hacia la consumación de lo que es la salvación del apóstol. Y con este tema, mis hermanos, perseveraremos en el mensaje de hoy en 3 puntos hasta llegar a la consumación final de este mensaje. Y lo primero que destacaremos es que la perseverancia hacia la consumación de la salvación es responsabilidad en la vida cristiana. Segundo, es que la perseverancia hacia la consumación de nuestra salvación debe resultar en unidad congregacional. Y tercero, es que la perseverancia hacia la consumación de la salvación es ejemplo a imitar en nuestra vida. Así que vamos a considerar estos 3 puntos. Primero, la perseverancia hacia la consumación de la salvación es responsabilidad en nuestra vida cristiana. Y hermanos, perseveramos para alcanzar la consumación porque fuimos primero alcanzados
por Cristo. Fíjense, mis hermanos, que todo el tema de estos versículos que hemos leído es la perseverancia deliberada del apóstol Pablo. Esa perseverancia hacia la meta final. Y si se fijan en los versículos del 12 al 14, Pablo 2 veces menciona esta idea. Esa idea de perseverancia. Y lo hace precisamente utilizando 2 veces el verbo proseguir. 2 veces nos dice que prosigue y esa es la idea central. Fíjense en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Fíjense ahora en el versículo 14. Prosigo a la meta. Fíjense, mis hermanos, que 2 veces Pablo nos menciona que prosigue. Es decir, en otras palabras, Pablo persevera a la meta final. Y la razón de esa perseverancia del apóstol Pablo es porque hay una realidad en su vida. Y es la realidad de que todavía no ha alcanzado este fin. Fíjense que 2 veces también el apóstol Pablo nos lo deja claro. Fíjense el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Fíjense en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por tanto, Pablo muestra esta realidad de que todavía no ha alcanzado esta meta final y por esa razón Pablo prosigue hacia ella. Pablo persevera en su vida y en su apostolado hacia esa meta final. Ahora bien, es importante cómo entender esa perseverancia del apóstol Pablo. Porque uno podría pensar aquí que Pablo persevera porque duda. Bueno, persevero a ver si al final soy capaz de lograr y asir ese objetivo último. Pero pensar, mis hermanos, de esta manera llevaría a un gran error. Llevaría al error de pensar de que la perseverancia en la vida del apóstol Pablo es una obra que le debe llevar a ganar esa meta final. O alguien podría entender esa perseverancia al apóstol Pablo como que Pablo persevera porque no es plenamente y completamente salvo. Y tiene que perseverar para llegar a ser finalmente salvo en esa consumación final. Y pensar así, mis hermanos, nos llevaría a un error tremendo. El error de considerar entonces que la obra y el sacrificio de Cristo no fue una obra completa y perfecta que obró y aseguró plenamente la salvación de los suyos. La manera de entender la perseverancia del apóstol Pablo hacia esa consumación final de su salvación no es así, mis hermanos. La cuestión es cómo entenderlo. Y fíjense que esa perseverancia en la consumación de la salvación, vamos a ver que es la responsabilidad en la vida cristiana de todo creyente y se persevera, mis hermanos, para asir esa meta final porque primeramente fuimos asidos, agarrados, tomados por Cristo Jesús. Fíjense el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, fíjense que aquí el apóstol Pablo nos va a decir que persevera porque fue asido por Cristo. Ahora bien, para entender bien las palabras de Pablo, mis hermanos, debemos saber de dónde viene el apóstol Pablo. ¿Cuál es el fluir de su argumento? Porque, mis hermanos, esos versículos que hemos leído son la exposición gloriosa y sublime de los versículos 8 al 11, de ese mismo capítulo. Así que me veo en la obligación de tirar un poquito para atrás en lo que vimos la semana pasada. Y si recuerdan, mis hermanos, la semana pasada Pablo hacía una defensa de lo que era el evangelio de la justicia por la sola fe solamente en Cristo. Y Pablo determinó que el evangelio de la justicia por la fe debe ser guardado por nosotros, guardado frente a aquellos que se oponían a la justicia por la fe en Cristo y guardado porque nosotros somos la circuncisión, el verdadero pueblo de Dios.
Pablo dijo que ese evangelio de la justicia por la fe se opone a lo que son las obras y los méritos personales para conseguir agradar y ganar puntos delante de Dios. Y Pablo termina diciendo de que en el evangelio de la justicia por la fe el objetivo más excelso es precisamente el conocimiento del Señor Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que esto era claro para Pablo. El objetivo final, el objetivo mayor del evangelio de gracia y fe es conocer a Cristo Jesús, ser hallado en Él, ganar a Cristo, conocerlo en esa relación íntima. El objetivo primero de ese evangelio no es principalmente que te sacó de las llamas del infierno y de debajo de la ira divina, que eso es importante. Pero ese no es el objetivo primario de Pablo aquí. El objetivo principal no es que el evangelio te haga sentir bien y complacido todos los días de tu vida. El objetivo principal de ese evangelio es el excelso objetivo de que lleguemos a ese conocimiento íntimo, a ese conocimiento perfecto de aquel que es nuestro Señor y de aquel que es nuestro Salvador. Que Cristo, que fue precioso el día que te encontró, te agarró y te salvó, y entraste en una relación íntima con ese Salvador por su pura gracia, el objetivo último es que llegues a conocer más y más y más a ese Cristo que fue y es precioso para ti desde el día que Él te salvó. Fíjense que este es el objetivo que Pablo tiene en su corazón y mente y lo repite una y otra vez en los versículos del 8 al 11. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense al final del versículo 8, para ganar a Cristo. Fíjense al versículo 9, y ser hallado en Él. Conocer a Cristo, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo. Este es el objetivo de Pablo, este es el objetivo sublime del evangelio de salvación. Ahora bien, ese evangelio de gracia y fe tiene un resultado final importante en el versículo 10. Y ese resultado, mis hermanos, debemos captarlo bien. Fíjense, Pablo dice, ¿quieres ser hallado en Él? No con su propia justicia, sino la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Cristo. Y fíjense ahora el versículo 10, a fin, ese es el resultado, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese es el resultado. Pablo dice, quiero llegar a conocerlo a Él y a conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. ¿En qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, mis hermanos? Fíjense, cuando uno piensa en conocer el poder de la resurrección de Cristo, debemos pensar que el poder que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el poder de Dios Padre levantando a su Hijo de la tumba. Es ese poder de nueva creación, ese poder que hizo algo nuevo cuando levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole y sentándole en las alturas. Ese poder que nos ha dicho en Efesios 2, que fue exaltado Cristo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese poder que operó en la resurrección de Cristo, Pablo nos dirá que es el poder que opera en todo creyente. Fíjense, mis hermanos, en Efesios capítulo 1 y los versículos del 19 al 20. Como ese poder de la resurrección opera en todo creyente. Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por tanto, ese poder de la resurrección de Cristo, ese poder que obró en Cristo, opera en nosotros, aquellos que hemos creído en Él.
Por tanto, conocer el poder de la resurrección de Cristo es algo presente en la vida del creyente. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados y se nos dio vida juntamente con Cristo por la obra del Espíritu, la vida que se nos dio es vida de nueva creación. Es la vida del Cristo resucitado en nosotros. Cuando fuimos unidos a su muerte y fuimos unidos a su resurrección, resucitamos a una vida para la gloria de Dios Padre, una vida de resurrección, la vida del Cristo resucitado en nosotros para que vivamos en el fruto de santificación, obediencia y gloria a nuestro Padre celestial. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, cuando dice en el versículo 10 en Filipenses, a fin de conocerla a Él y conocer el poder de su resurrección, Pablo entiende una realidad presente primeramente. Y la idea es lo siguiente, que en los padecimientos de su apostolado, en los padecimientos de su vida cristiana, que no son más que la participación de los padecimientos de Cristo Jesús, el poder de la resurrección obre en la vida de Pablo, sustente a Pablo, mantenga a Pablo, capacite a Pablo para ir perfeccionándolo y conocer más y más a Cristo Jesús. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, en los padecimientos como discípulo de Cristo, que el poder de la resurrección de Cristo actúe en él, esa es la manera como Dios perfecciona Filipenses 1:6 en Pablo. Es la manera como Dios perfecciona la buena obra que empezó en el apóstol Pablo hasta el día de Cristo Jesús. Y mis hermanos, esta es una de las maneras como Dios perfecciona esa obra que ha empezado en nosotros. Que nuestra vida cristiana, esta vida de padecimientos muchas veces por compartir los padecimientos de la cruz, los padecimientos de Cristo Jesús, por seguir las pisadas de nuestro Maestro que también sufrió, mis hermanos. El poder de Dios que obró y resucitó a Cristo sigue obrando en nosotros para sustentarnos, mantenernos y hacernos poco a poco a la imagen de Cristo Jesús para que a Él le lleguemos a conocer. Por tanto, fíjense que es una realidad presente, pero, siempre hay un pero, mis hermanos, pero no solamente es una realidad presente, sino también que es una realidad que se encuentra plenamente y consumadamente, si esto puede decirse, al fin de la historia. Fíjense en el versículo 11, mis hermanos, de Filipenses 3. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense, mis hermanos, Pablo está hablando aquí de la resurrección de los muertos, de la resurrección final. Pablo está poniendo el glorioso objetivo de conocer a Cristo, de ser hallado en Él, de conocer el poder de su resurrección, lo está poniendo en el día de la resurrección final. Por lo tanto, hay un ya, pero un todavía no en la vida del apóstol Pablo. Por un lado, ya puede conocer ese poder de la resurrección cuando fue hecho nuevo en Cristo Jesús. Ese poder que le mantiene y le va formando en su vida y en su sufrimiento como discípulo y apóstol de Cristo, le va formando a la imagen de Cristo. Pero eso no será plenamente consumado hasta el día que Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten. Fíjense, mis hermanos, que así es como acaba precisamente nuestro texto de hoy en los versículos 20 y 21. Fíjense cómo acaba. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es la resurrección final. Aquel día, mis hermanos, donde ese cuerpo por el poder de Cristo será glorificado. Un cuerpo hecho apto, perfecto, completo
para llegar a esa perfección de esa obra que Dios empezó en nosotros y conocer de manera íntima y perfecta a nuestro Señor Jesucristo como nunca antes lo hubiésemos llegado a conocer. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que en cierta manera aquí el apóstol Pablo está poniendo la visión a esa meta final, a esa consumación de la salvación en ese día de la resurrección final, donde será transformado y llegará a ese conocimiento perfecto y glorioso de aquel que es su Salvador, y así seguirá por toda la eternidad. Y por si hay algún malentendido, ahora es donde entra nuestro texto. Esto ha sido introducción, mis hermanos, ahora es cuando empiezo el mensaje, ¿ya? Ahí es donde entra nuestro texto. Por si hay algún malentendido de que Pablo ha llegado, fíjense ahora el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Paren aquí, mis hermanos. Porque Pablo está diciendo esto por una razón clara. Dice, no es que lo haya alcanzado ya y sea perfecto. ¿Por qué está utilizando esa palabra perfecto, mis hermanos? Porque había aquellos que negaban el evangelio de la justicia por la fe, que decían que habían llegado a la perfección por sus propias obras. Algún tipo de doctrina de la perfección cristiana. Habían llegado ya en este mundo por sus obras a tener todas las cualidades de la salvación, a ser plenamente perfectos en este mundo. La doctrina de la perfección cristiana de Wesley. Y aquí viene Pablo, mis hermanos. Piensen en el apóstol Pablo. Aquí viene el apóstol Pablo, aquel que estuvo en el tercer cielo, aquel, mis hermanos, que oyó cosas que oído jamás oyó, vio cosas que ojo jamás vio, escuchó palabras impronunciables que le han sido dadas al ser humano. Este apóstol que estuvo en el tercer cielo viene ahora y dice, todavía no he llegado a ese fin, a esa perfección de conocer a Cristo, de ser ganado en Él, de esa resurrección final. Y fíjense que Pablo, mis hermanos, podía contemplar su vida. Dice, no que lo haya alcanzado, que sea perfecto. Pablo podía contemplar su vida y podía saber, mis hermanos, que su vida quedaba muy lejos de esa madurez última. Y cuando pensamos en esto podemos contemplar nuestra vida, mis hermanos, y ver cuán lejos está precisamente de esa madurez última, de esa imagen de Cristo a la que debemos ser formados, de ese conocimiento íntimo de Cristo Jesús. Miramos nuestra vida y podemos darnos cuenta cuántas veces está manchada por el pecado, la desobediencia y la caída. Podemos mirar nuestra vida y nos damos cuenta cuántas semanas o incluso meses podemos pasar sin abrir la Biblia o sin una relación íntima con Cristo, solamente una relación de supervivencia en semanas y meses. Y uno dice, todavía no ha alcanzado esto. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? Frente a esa realidad, se cruza de brazos, se sienta y se queda contemplando el cielo. No, mis hermanos, fijen la actitud deliberada del apóstol Pablo. Versículo 12. Sino, aquí está el cambio, sino que prosigo, persevero. Fíjense que aquí, mis hermanos, Pablo muestra que esta es su responsabilidad. Su responsabilidad es la de perseverar, la de proseguir adelante en esa carrera de su vida cristiana. No es la responsabilidad de otro, es la del apóstol Pablo. Prosigo y persevero deliberadamente a ver si logro ese fin de esa resurrección, de esa consumación, de ese conocimiento glorioso de Cristo Jesús. Y saben que, como hemos dicho, mis hermanos, podríamos caer en el error aquí de pensar que Pablo tenía dudas o que quizá no era plenamente salvo y por eso perseveraba. Eso sería un error.
Porque Pablo ya nos ha dicho que se empezó una buena obra en los filipenses y en él, mis hermanos. Pablo ya nos ha dicho en otras muchas cartas que tiene el Espíritu de Cristo y por eso le pertenece a él. Pablo ya ha dicho, mis hermanos, que nada les separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mis hermanos. Por tanto, aquí está la cuestión. Pablo no persevera porque dude o porque no sea salvo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo, el apóstol Pablo puede decir, prosigo, persevero a ese fin, porque para eso ha sido por Cristo. Persevero porque soy salvo para ello. Y fíjense cómo lo expresa claramente Pablo en el versículo 12. Sino que prosigo por ver si logro, y fíjense cómo 2 veces se utiliza el verbo asir, o agarrar, por ver si logro asir aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense, 2 veces el verbo asir. Y mis hermanos, esos 2 usos son distintos. El primero es lo que Pablo hace, lo que él deliberadamente es su acción. Prosigue, persevera para agarrar. Pero el segundo verbo asir es pasivo. Aquí no es lo que Pablo hace. Aquí es lo que le fue hecho primeramente a Pablo, mis hermanos. Y lo que primeramente le fue hecho a Pablo es que fue el Señor Jesucristo quien lo asió. Fue el Señor Jesucristo quien lo tomó. Fue el Señor Jesucristo quien lo agarró. Cuando se le presentó camino a Damasco, Cristo tomó a Pablo no solamente como apóstol para los gentiles, pero lo tomó para toda la eternidad. Y hay algo aquí que no podemos perder de vista. El versículo 12 se traduce como propósito, por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Pero la idea no es tanto de propósito, la idea es de causa. Es decir, el versículo va así: pero prosigo, persevero, por ver si logro asir aquello, porque para ello fui asido por Cristo. ¿Se dan cuenta? La causa que Pablo persevere hasta el fin, la causa se encuentra solamente y primeramente en que Cristo Jesús lo tomó, en que Cristo Jesús lo agarró. Y por esta razón Pablo puede perseverar hasta el fin. La perseverancia del apóstol Pablo fluye, brota como fruto de la realidad que Cristo lo tomó, que Cristo lo salvó y que Cristo no lo dejará. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que esa expresión de Pablo nos muestra varias cosas. Nos muestra primeramente, como hemos dicho, que la perseverancia en nuestra salvación, la perseverancia hacia lo que es esa consumación final, mis hermanos, de nuestra salvación, es una responsabilidad en nuestra vida cristiana. Nosotros somos los que perseveramos. No nos puede pasar como al cristiano del Progreso del Peregrino, de John Bunyan, que caminaba hacia lo que era la Jerusalén celestial y vio unos verdes pastos en medio del camino. ¿Y qué es lo que hizo? Se echó la siesta, padre. Se puso a dormir en los verdes llanos del camino hacia la Jerusalén celestial y casi pierde su certificado de entrada a esa gloriosa ciudad. Mis hermanos, este mundo no es terreno para quedarnos dormidos en los verdes pastos de este mundo, que de haberlos hay. Sino que nuestra vida de sufrimiento y padecimiento muchas veces como cristianos, por medio de ese poder, por saber que Cristo primeramente nos tomó, gracias a que nos tomó, podemos perseverar hasta el fin. Por tanto, la perseverancia no es una obra, es un fruto de esa salvación al ser agarrados por Cristo. Y saben, mis hermanos, cuando se habla de la perseverancia de los santos, muchas veces se relaciona con o se pone de manera paralela con lo que es la seguridad de la salvación. Pero es que la seguridad de la salvación es mucho más que eso.
La seguridad de la salvación es que nuestra salvación es segura porque depende únicamente de Cristo Jesús. Salvo, salvo para siempre. La seguridad de salvación depende de que el salvo tiene certeza de ser salvo por el Espíritu que le ha sido dado, el cual clama, Abba Padre. Pero la seguridad de salvación también implica de que aquel que es salvo persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin porque ha sido asido por Dios y persevera hasta el fin por el poder de Dios obrando en su vida. Persevera por ese poder de la resurrección obrando en su vida, en sus circunstancias, hasta que llegue a la meta final. Eso no quita nuestra responsabilidad, pero nos muestra que nuestra responsabilidad es un fruto de nuestra salvación, mis hermanos. Saben, muchas veces se asocia lo que es la idea de poder perder la salvación con la idea de perseverar. Claro, si la puedes perder, vas a perseverar. ¿Y saben qué? Nada que ver con eso. Es todo lo contrario. Déjenme que les ponga un ejemplo. Aunque no se lo crean, mis hermanos, yo hacía escalada. ¿Ya? Y en escalada hay algo muy importante, que es lo que se llama la línea de vida. Es decir, es una cuerda que siempre está enganchada a los anclajes y a la cuerda principal, de tal manera que si resbalas, esa línea de vida te sostiene para que no acabes estampado contra el suelo. Ahora, mis hermanos, yo les digo que si tengo que pasar por un desfiladero en un barranco, el cual es estrecho, y sé que voy a resbalar, y sé que voy a caer, 100% seguro, y no tengo línea de vida que me asegure de que no voy a caer y llegar al fin, les digo que no cruzo por ese desfiladero. Pero si tengo que cruzar por ese desfiladero estrecho, que voy a resbalar, pero sé que hay una línea de vida que me asegura, y aunque resbale una y otra vez, esa línea de vida me asegura que voy a llegar al fin, les digo, mis hermanos, que voy a andar por ese desfiladero. Y aquí está la cuestión, mis hermanos. Es precisamente, es que nuestra salvación es segura en Cristo y que hemos sido agarrados por Él. Es lo que nos da seguridad para perseverar hasta el fin. De aquí surge nuestra perseverancia. El sendero de nuestra vida puede ser estrecho, débil en algunos puntos, resbalar, pero si Cristo nos agarró, ¿cómo no vamos a perseverar hasta el fin? Cristo te agarró, Cristo te salvó y perseveras hasta el fin agarrado a la mano del Padre y a la mano del Hijo. Y nadie podrá sacarte de ahí. Por lo tanto, mis hermanos, debemos perseverar hasta el fin, porque para esto fuimos asidos por Cristo. Pero perseveramos enfocados en el premio proveniente del llamado Salvador de Dios. Fíjense ahora en el versículo 13. Y uno dirá aquí, vaya, Rubén todavía está en el versículo 13. Tranquilos. Después ya saben que pongo la quinta y las cosas se aceleran. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, perseveramos enfocándonos en el premio prominente del llamado Salvador de Dios. Fíjense que en el versículo 13 Pablo repite la idea nuevamente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Versículo 14. Prosigo a la meta. ¿Se dan cuenta? Persevera hasta el fin. Ahora bien, mis hermanos, el versículo 13 añade algo que Pablo no nos ha dicho. El versículo 13 añade aquí la manera en cómo Pablo prosigue a esta meta final, a esa consumación de su salvación. Y fíjense, hay dos frases que nos lo explica. Si le preguntamos, Pablo, ¿cómo prosigues a la meta? Fíjense, versículo 13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo está tomando aquí la imagen de un corredor de carreras, de aquellos corredores que empiezan a correr la carrera, mis hermanos. Y fíjense que lo primero que nos dice Pablo es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Así es como Pablo persevera la meta final. Y fíjense, mis hermanos, que para los corredores hay algo que es importantísimo. Y es que una vez son puestos en la línea de salida, cuando empiezan a correr, lo peor que pueden hacer es mirar atrás.
es mirar a cuántos han dejado atrás y cuánto terreno han corrido. ¿Saben por qué? Porque si miran atrás y todo lo que han corrido, pueden desviarse de su camino a la meta y perder la meta plenamente. Es lo último que deben hacer. Es como Cristo le dijo que el que pone las manos en el arado no mira atrás, porque entonces el surco se tuerce, mis hermanos. Por tanto, fíjense que aquí Pablo lo que dice es olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué olvida Pablo aquí, mis hermanos? Bueno, uno podría decir, bueno, que olvida ese pedigrí que tenía, que olvida esos méritos que tenía, pero eso era antes de Cristo. Aquí no es exactamente esto, mis hermanos. Aquí que lo que Pablo deja atrás es desde el momento que fue puesto en la línea de salida como apóstol de Cristo Jesús. Cristo nos ha dicho, lo asió, lo agarró para ese fin y lo puso en la línea de salida para correr esa carrera hasta llegar a la consumación final de su salvación. Y cuando fue puesto allí por Cristo, Pablo empezó a correr como cristiano, como discípulo de Cristo, como apóstol de Cristo. Y todo lo que Pablo ha recorrido como apóstol de Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo deja atrás. No mira esos éxitos o esos fracasos, es decir, no vive del pasado en cierta manera. Y fíjense, mis hermanos, que hay a veces en la vida cristiana que es importante poner nuestra atención en el pasado. Por ejemplo, en el momento que nos bautizamos, es importante recordar porque fortalece nuestra fe y esa decisión y compromiso que tomamos, mis hermanos. Pero saben, muchas veces mirar los éxitos del pasado puede ser un colchón de comodidad que nos haga pensar qué bien que hemos hecho las cosas, qué bien que lo he hecho y ya lo tengo todo hecho. No tengo que hacer nada más. Mira qué bueno soy. O mirar los fracasos del pasado, mis hermanos, puede ser paralizante. Qué mal que lo he hecho. Y uno se queda paralizado, mis hermanos, si no prosigue adelante. Fíjense que Pablo deja esos éxitos y fracasos. ¿Por qué? Porque hay algo mucho mayor delante de él. Hay algo que le obliga a extenderse hacia adelante y esa es la segunda opción, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí es la imagen del corredor. ¿Han visto esos corredores que llegan a la meta final? ¿Qué es lo que hacen? Estiran todo su cuerpo, mis hermanos. Aquellos básicamente que estiran todos sus músculos, estiran su cuello para ver si ganan centímetros, ponen los brazos atrás para sacar el pecho, doblegan lo que es su torso para ver si ganan centímetros y entran primeros a esa meta final. Pues eso es lo que el apóstol Pablo hace, se estira, se extiende. No vive de todo lo que es ese pasado porque hay algo mucho mayor delante de él en lo que extenderse. Y mis hermanos, eso es glorioso. ¿Saben por qué? Porque estoy seguro que todos podemos tener grandes éxitos por la gracia de Dios en nuestra vida cristiana. Éxitos de obediencia, mis hermanos, éxitos en el ministerio, grandes batallas ganadas en nuestra vida cristiana por la gracia de Dios, pero estoy seguro que también hay grandes fracasos en nuestra vida. En mi vida los hay y los habrá, mis hermanos. En el ministerio aquellas cosas que intentas arreglar y parece que cada vez están más liadas aún y cuando lo intentes arreglar. Y uno puede mirar y decir, no hay manera de seguir adelante, pero hay algo, mis hermanos, que brilla mucho más que los premios de todos nuestros éxitos. Hay algo que brilla mucho más y que hace sombra a la oscuridad de todos nuestros fracasos y eso es a lo que Pablo se extiende. ¿Y qué es esto por lo cual vale la pena perseverar y extenderse hacia el fin? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el objetivo final. ¿Y qué es eso de ese premio del supremo llamamiento? Literalmente lo que Pablo está diciendo aquí es básicamente ese premio que viene, que está contenido en ese llamamiento que proviene de Dios y que es hecho en Cristo Jesús. Es decir, ese llamamiento contiene un premio.
Un llamamiento que es de Dios en Cristo y contiene un premio ese llamamiento. Ahí se focaliza Pablo. Ese es su foco. Y muchas veces cuando el apóstol Pablo utiliza lo que es el término llamamiento, mis hermanos, lo utiliza de varias maneras, pero una de las maneras que Pablo comúnmente lo utiliza se refiere a ese llamamiento eficaz de Dios a aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Se refiere a ese llamamiento eficaz, a ese llamamiento que es misterioso, porque no se sabe bien cómo sucede en la vida del llamado. Pero ese llamamiento que cuando Dios lo hace en Cristo Jesús. No se da en Buda, no se da en Mahoma, se da en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Dios llama. Y cuando Dios llama eficazmente a sus llamados, algo sucede. Que aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu, cuando son llamados se arrepienten de sus pecados y acuden a Cristo Jesús para salvación y perdón, mis hermanos. Ese llamamiento que lo que hace es llevar al llamado a Cristo, y ese llamamiento, ¿saben lo que contiene? Contiene todas esas bendiciones de la salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Cuando se es llamado en Cristo, ese llamado es la primera convocatoria a esas bendiciones de la salvación en Cristo, haber sido escogidos en Él, haber sido adoptados en Él, justificados en Él, santificados en Él, glorificados en Él, a tener en Cristo Jesús esa herencia de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Ese premio que se encuentra en el llamado es en cierta manera el resumen de todas esas bendiciones de la salvación que por gracia nos han sido dadas en Cristo. Mis hermanos, ¿cómo no extendernos con toda nuestra alma a eso tan glorioso que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús? ¿Saben qué? Cuando fui a Cuba, mis hermanos, pasó un tiempo muy bueno ahí. Debo confesar, puse los pies en el Caribe. Estaba calentita el agua. No tanto como Amapala, por eso. Entonces, fíjense, mis hermanos, que gracias a Dios las cosas fueron muy bien ahí. Los hermanos fueron edificados, las clases fueron muy bien, nos gozamos todos. Pero mis hermanos, vivir de eso, qué bien lo hice, qué bien salió, ya lo hemos hecho todo, no sirve de nada porque ¿saben qué? Había algo mayor. Yo tenía ganas de volver, ¿saben por qué? Para verlos ustedes, sí. Pero tenía ganas de volver porque primeramente quería ver a mi esposa y a mi hijo. Ese era el premio mayor para mí de pasar horas y horas volando porque ese era mi premio final. Y mis hermanos, en nuestra vida cristiana no hay mayor premio que Cristo y lo que en Él nos ha sido dado. Y perseveramos enfocándonos en Cristo y la salvación que en Él nos ha sido dado y el racimo de bendiciones gloriosas que en Él nos han sido dadas. Te llamó Dios en Cristo Jesús, pues no hay mayor premio que puedas perseverar que ese llamado en Él. Así que, mis hermanos, perseveremos como responsabilidad en nuestra vida cristiana. Pero el segundo punto es que la perseverancia hacia la consumación de la salvación debe resultar en unidad congregacional. ¿Y cómo la perseverancia resulta en unidad? Pues resulta en madurez, en la madurez de pensar unánimes en nuestra salvación, aún y las diferencias que pueda haber entre nosotros. Fíjense, mis hermanos, que uno podría pensar que la doctrina de la perseverancia es solamente teológica, y es teológica, pero también tiene una gran parte ética. Porque vivimos, mis hermanos, en función de lo que también creemos, y el resultado de esa doctrina de la perseverancia hasta el fin es que haya unidad en la congregación. Es que resulte en una madurez de ser capaces de pensar unánimes, unidos en el gran y sublime objetivo de conocer a Cristo Jesús, de llegar a esa resurrección final,
Fíjense, mis hermanos, en el versículo 15 está claro. Pablo ha dicho en el 14 que prosigue a la meta de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Versículo 15. Así que, ¿se dan cuenta? Como resultado, prosigo la meta, así que como resultado, todos los que somos perfectos. Paren aquí. Todos los que somos perfectos, mejor entenderlo como todos los que somos maduros. Y aquí la pregunta es, ¿quién son los maduros aquí? Y fíjense que aquí, mis hermanos, la madurez se expresa de una manera muy concreta. Lean el versículo 15. Así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Pregúntense, ¿qué es esto mismo que los maduros tienen que pensar? ¿Qué es esto mismo que aquellos que tienen madurez deben expresar? Bueno, Pablo lo ha dicho. Aquellos que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Esto mismo se refiere ¿a qué? A ese perseverar para llegar a la consumación de la salvación. Sentir de que el conocimiento de Cristo es el objetivo más sublime y excelso. El conocerla a Él, el poder de su resurrección, las bendiciones de la salvación que nos han sido dadas en Él. Aquellos que son maduros, esto mismo sintamos, esto mismo pensemos. Hay muchas maneras de expresar la madurez, pero una de ellas, mis hermanos, es precisamente teniendo la mente puesta en que hay un objetivo mayor y más sublime que nos ha sido dado, el conocer a Cristo, la consecución de nuestra salvación, la madurez a la imagen de Cristo Jesús. Y eso no implica que no pueda haber diferencias entre nosotros. Fíjense que Pablo lo dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, si pensáis que hay otra cosa más importante que ese objetivo último de conocer a Cristo, tranquilos, Dios ya os lo mostrará. No sois vosotros lo que tenéis que determinarlo. Dios os lo mostrará si pensáis que hay algo más sublime. Creo que la respuesta está clara, si lo hay o no lo hay. Pero hay algo importante. Piensa el versículo 16. Aún y las diferencias, lo importante es lo siguiente. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Se dan cuenta en el énfasis de la unidad? Aquellos que somos maduros, en esto mismo pensemos, en ese objetivo último. Que aunque haya diferencias, lo importante es lo siguiente, que aquello que hemos llegado, estemos unidos. ¿Y qué es aquello que hemos llegado, mis hermanos? Fíjense, saben que puede haber muchas diferencias y habrá muchas diferencias entre nosotros, pero hay un territorio común al cual sí hemos llegado todos. Y ese territorio común, mis hermanos, es lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Aquello que todos hemos llegado y no puede haber diferencia y distinción en ello, es a saber, a este gran objetivo que por gracia nos ha sido dado de la consumación de nuestra salvación y de conocer a Cristo. Desde el día que Cristo te agarró, el Evangelio es nuestra regla común de vida. Desde el día que Cristo nos salvó, el sentir que hubo en Cristo es nuestra regla común. Desde el día que somos salvos, perseverar hasta el fin, hasta este objetivo último, es nuestro terreno común. Si hemos llegado a esto, y por la gracia de Dios hemos llegado a esto todos por su gracia, mis hermanos, entonces sintamos una misma cosa. Entonces estemos unidos. Haya unidad entre vosotros. Haya unidad en que debéis perseverar unánimes hasta que Cristo vuelva o os llame. Así que fíjense, la madurez, mis hermanos, se expresa aquí en pensando en ese objetivo de manera última. ¿Saben qué? En unas guerras, cuando se hacen tratados de paz, se busca siempre lo que es terreno común.
Pues bien, tienes que pensar una cosa, nuestro terreno común es el Evangelio, lo que Dios nos dio en ese llamado Salvador en Cristo Jesús a fin de conocerla a Él. La pregunta es, ¿tenemos verdaderamente este terreno común entre nosotros? ¿Hemos llegado a este terreno común? Piensa en lo siguiente, ¿has llegado a este terreno común del Evangelio y esa gloriosa salvación? Porque si no es así, va a ser muy difícil la unidad, porque eso es esencial. ¿Has llegado a ese terreno común? Si es así, entonces piensa la implicación de lo que Pablo está diciendo aquí. Si hay ese terreno común entre tú y tu hermano, entre tú y tu hermana, si has llegado a terreno común en el Evangelio, en lo que Cristo ha dado en ese llamado Salvador, si esto está entre tú y tu hermano, la madurez entonces no se expresa o pasando de tu hermano o hermana o no hablando con ellos. Eso no es madurez, sino que eso contribuye a la división. La madurez se expresa aquí diciendo, mi hermano, mi hermana, puede haber diferencias entre tú y yo, pero tenemos algo en común. Tenemos el Evangelio de nuestra salvación, tenemos el sentir de Cristo, tenemos la gran y excelsa meta de llegar a conocerla a Él al fin y el poder de su resurrección. Podemos tener diferencias y que el Señor nos muestre lo que es, pero podemos estar de acuerdo en algo para perseverar unánimes y juntos. Unánimes en eso que nos ha sido dado en Cristo, en ese llamamiento tanto dado a ti como a mí por gracia en Cristo Jesús. ¿Puedes pensar unánime con tu hermano y tu hermana, aún y las diferencias? Porque si no es así, quizás es tiempo de reconsiderar ese terreno común y dónde estamos. Por tanto, mis hermanos, la perseverancia, la consumación de nuestra salvación se da precisamente de esta manera. Y el último punto, la perseverancia hacia la consumación de la salvación es ejemplo de vida a imitar. Y fíjense que esto entramos ya en los versículos del 17 al 21. Ven, como ya les he dicho, mis hermanos, que aquí ya pongo la quinta, así que no se preocupen, ya voy acelerando un poquito. Pero fíjense, mis hermanos, que ahora aquí Pablo les va a decir que ese perseverar a la meta final es ejemplo a imitar en su vida. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Aquí la traducción pierde un poco el énfasis de Pablo. Pero Pablo en realidad está diciendo, hermanos, de manera conjunta, sed imitadores de mí. Es decir, en unidad, no cada uno por su lado. Unidos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, no solamente de Pablo, sino que podía haber también, lo hemos visto, a Timoteo, a Epafrodito, podía haber otros miembros en lo que era básicamente la iglesia de Filipos. Es decir, aquellos que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Y cuál es ese ejemplo que tenemos de Pablo y de estos, mis hermanos? Bueno, evidentemente es ese ejemplo de ¿qué? Es ese ejemplo de perseverar hacia ese gol final de conocer a Cristo, de perseverar a la consumación de la salvación, de perseverar a esa resurrección última que llevará a la perfección de la buena obra empezada en nosotros, de perseverar sabiendo que está este objetivo excelso. Sed imitadores de mí, de aquellos que se conducen con este ejemplo, que aún y a pesar de las dificultades en su vida, de las tribulaciones en su vida, de las diferencias entre ellos, aún y a pesar de esto, viven enfocados y unidos a esto. Si a estos veis, imitad y vivid de la misma manera. Porque la vida cristiana, mis hermanos, se aprende también por modelos de aquellos que por la gracia de Dios son usados para forjar esa imagen también en nosotros. Así que todos, pero en especial los jóvenes, buscaros buenos ejemplos. ¿Por qué imitar así? Por dos razones. Porque, mis hermanos, hay aquellos cuya vida es un ejemplo de negación de la salvación. Esa es la primera razón. Fíjense en el versículo 18.
¿Por qué ser imitadores? Versículo 18. ¿Por qué? Por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Pablo dice, hay aquellos que son enemigos de la cruz, que están en contra de los valores, principios del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Bueno, estas palabras se podrían aplicar perfectamente a hoy en día. Probablemente eran aquellos que se hacían llamar cristianos, mis hermanos. Porque el verbo conducirse en el versículo 17, Pablo lo suele aplicar a la vida cristiana. Había aquellos que podían llamarse cristianos, que tenían toda la apariencia, pero negaban con su vida la piedad. Fíjense que Pablo no identifica quiénes son esos enemigos de la cruz, pero sí los define. Son enemigos de la cruz, no a nivel doctrinal aquí, sino a nivel ético, a nivel de vida. Fíjense que hay unas frases que lo definen y voy a ir rápido en este sentido. Fíjense, versículo 18, en versículo 19, enemigos de la cruz, primera frase, el fin de los cuales será perdición. Fíjense qué gran distinción. Pablo persevera a la resurrección final, esto su fin es la condenación última. ¿Que son qué? Cuyo Dios es el vientre, mis hermanos. Aquí no se refiere a aquellos que les gusta la buena comida, ¿ya? Aquí la idea, mis hermanos, es, la idea de vientre podría ser muy similar a Pablo con la idea de la carne. Es decir, aquellos que lo que hacen es servir sus propios instintos, los instintos de una naturaleza caída y contraria a Dios, y cuya gloria es su vergüenza. Fíjense que algunos dicen, mis hermanos, que esto está tomado de Isaías 45, de los versículos 24 y 25 que dicen lo siguiente. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esa frase de cuya gloria es vergüenza se interpreta muchas veces como que en el día del juicio final, cuando la gloria de Dios se manifieste en juicio último para esos que han vivido una vida contraria al Evangelio de Cristo Jesús, será vergüenza para ese día último. Porque estos, fíjense mis hermanos, en lo único que piensan, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Solo piensan en las cosas de este mundo. Solo piensan, mis hermanos, en los valores de este mundo. Su énfasis y su pensamiento está en un mundo caído, lleno de pecado, contrario a Dios y que no busca en absoluto a Dios. Y su perseverancia se encuentra en una sola cosa: perseveran en las cosas de este mundo. Por tanto, buscaros buenos ejemplos, porque hay este tipo de ejemplos que niegan esa salvación. Pero la última causa, ¿por qué ser imitadores? La última causa, y con eso termino, es porque, mis hermanos, como creyentes somos los ciudadanos del reino, que esperamos que Cristo consumará nuestra salvación. Fíjense el versículo 20. Más, o por qué. Ahora esto es lo que sois vosotros, filipenses. Esto es lo que somos como cristianos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo, mis hermanos. Y Pablo está utilizando una palabra que ya la utilizó en Filipenses 1:27 cuando los dijo, comportaos dignos del Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo no utiliza esa palabra de cualquier manera para los filipenses. Recuerden que la idea de ciudadanía para los filipenses era importante. Porque Filipos era una ciudad que estaba en Macedonia, pero que tenía un trato especial. Su ley era la ley romana, se regía a imagen de Roma. Su gobierno era el gobierno de Roma. Y ahora viene Pablo aquí y dice, vosotros sois ciudadanos ¿de qué? De los cielos. Les está diciendo, no solamente pertenecéis no a lo terrenal, sino a las esferas celestiales, sino que les está diciendo mucho más. Vuestro gobierno, vuestra ley de vida no se encuentra en este mundo y en las cosas de este mundo, sino que vuestro gobierno y ley de vida se encuentra en las esferas celestiales. Y pregúntense, mis hermanos, ¿cuál es esa ley de los cielos?
¿Y saben cuál es esa ley de los cielos, mis hermanos? Es la ley de Cristo Jesús. Es la ley del que rige y gobierna en toda autoridad desde el cielo mismo. Es la ley de ese Cristo que Pablo ya ha dicho que fue exaltado a lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Dice, vuestra ley es la que viene del gobierno de Cristo Jesús. Todo creyente y toda iglesia es una colonna del reino celestial, del gobierno de Cristo en este mundo. Y fíjense, ahí está nuestra ciudadanía, ahí está nuestro gobierno. Y mis hermanos, ¿qué esperamos del cielo? ¿Saben? Hay gente que espera hombrecitos verdes. Hay gente que espera a ET venir con el dedo encendido. El cristiano no espera esto. Fíjense, esperamos al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Salvador que Cristo, que ¿qué es lo que va a hacer? Y esto es lo glorioso. Y con esto, ahora sí, mis hermanos, se lo prometo, termino. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es esto, mis hermanos? Eso es la resurrección última. Esperamos, mis hermanos, el día en que Cristo volverá. Y esperamos ese día en el cual, mis hermanos, nuestro cuerpo de humillación, un cuerpo tocado por el pecado, un cuerpo que está hecho para vivir en una creación caída después de Génesis 3, un cuerpo sujeto a los dolores, a los sufrimientos, a las roturas, a las desgracias de una humanidad caída en pecado, un cuerpo que no es apto para vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra cuando Cristo venga. En un abrir y cerrar de ojos, transformará nuestro cuerpo débil en un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un cuerpo adaptado para vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra. Un cuerpo donde no habrá dolor, sufrimiento, roturas, tristezas, porque será un cuerpo perfecto en un lugar donde no habrá pecado jamás, mis hermanos. Pero ¿saben lo glorioso? Yo me acuerdo que cuando era pequeño le preguntaba a mi padre de si cuando resucitásemos podríamos viajar por las galaxias. ¿Saben qué? La verdad es que no me interesa mucho ahora hacer viajes interestelares, mis hermanos. Si los hacemos, mejor. Si no, pues bueno, no pasa nada. Pero ese cuerpo glorificado, mis hermanos, ¿saben qué será el mayor objetivo? Ese cuerpo glorificado cuando Cristo venga al mayor será un cuerpo preparado para el objetivo de conocer de manera sublime, íntima y eternamente a nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo preparado para conocerlo por toda la eternidad a Él, para gozar eternamente de Él, para ser hallado eternamente en Cristo Jesús. Y fíjense qué glorioso cierre de Pablo. Prosigue a la meta, esa consumación final. Pero ¿cuál es la esperanza de Pablo de llegar ahí? No solamente que Cristo lo agarró, sino la esperanza de Pablo es que la consumación final de esa meta no depende de él, depende de que Cristo volverá y resucitará a los suyos en gloria eterna. Y si esa meta depende de Cristo Jesús, mis hermanos, Él que es el autor y consumador, amén, ese fin se dará para los suyos sí o sí. Por tanto, podemos perseverar y debemos perseverar hasta el fin. Y con esto fíjense como Pablo cierra en el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Podemos estar firmes y adelante, iglesia mía, hasta que Cristo venga. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos
porque la perseverancia, que es responsabilidad de nuestra vida, es en realidad fruto de esa salvación que nos ha sido dada cuando nos llamaste en Cristo. De haber sido agarrados por Cristo Jesús. Y gracias porque perseveramos sabiendo y esperando que aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, consumará la salvación de los suyos. Ni uno, Padre, de los que tú le has dado se perderá, sino que todos serán resucitados para vida eterna en el día postrero. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así como lo decía nuestro pastor, firmes y adelantes, hermanos, que somos esas huestes de la fe, y sin temor alguno, porque el Señor es quien nos ve. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todos repetir. Preso honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Sí, Señor nuestro, qué gozos poder cantar firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aquel que es nuestro capitán, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, te damos por ello. Y gracias porque podemos perseverar sabiendo que tú no nos vas a dejar caer. Y ahora aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a tomar un tiempo personal para meditar en lo que hoy hemos escuchado con este tiempo de posludio. Bien, mis hermanos, llegamos al final de nuestro culto y como siempre llegamos al final de nuestro culto con los cumpleaños. Y creo que esta semana hemos tenido un cumpleaños, si no me equivoco, y hemos tenido el cumpleaños de nuestro hermano Mamuca. Así que desde aquí a Mamuca le felicitamos, feliz cumpleaños, le decimos que el Señor le bendiga y los que somos aquí nos atrevemos a cantar feliz cumpleaños a nuestro hermano Mamuca y los que están en casa también, mis hermanos, para poder felicitarle a él. Que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Pues muchas felicidades a nuestro hermano Mamuca y mis hermanos, el Señor les bendiga en esta semana. Aquellos que tengan que ir a algún sitio vayan con cuidado y los que se quedan aquí también vayan con cuidado. Y recuerden que por la gracia de Dios y el poder de Dios en nosotros, perseveramos y debemos perseverar a la meta final. El Señor les bendiga.